interior porque siente como que el pecado demanda su obediencia. Pero más adelante nos va a decir que ya somos librera de esa cuerda, ya no tenemos esa correa, en Cristo Jesús. Él nos liberó de esa cuerda que nos ataba y que, ahora, por su gracia y su obra, si podemos desobedecer al pecado y obedecer a Dios, pues tenemos un nuevo amo que nos ha hecho librera. No tenemos que seguir atados, podemos decir no a la ley del pecado, pero es una realidad, se siente el pecado como una ley. Pablo nos dice algo más sobre el pecado que es nuestro problema número 1. Nos dice que esta ley funciona, incluso en nuestros mejores momentos. Dice Pablo, queriendo yo hacer el bien. Cuando estoy enfocado para hacer las cosas de Dios, la obra de Dios, lo que Dios me pide que yo haga, cuando estoy involucrado en aquello que agrada a Dios, en ese momento, a veces encuentro esta ley. Pablo dice en ese mismo pasaje que se deleita en la palabra de Dios, se deleita en la ley de Dios, su corazón se deleita en Dios, pero cuando está en sus mejores momentos, queriendo hacer el bien, dice, me encuentro esta ley. Esta ley se experimenta aún en nuestros mejores momentos. Cuando estamos bien decididos a hacer el bien y decimos ahora sí voy a tratar bien a mi esposa, se presenta esta ley. Cuando decimos, ahora sí, voy a dejar ese mal hábito y aparece esta ley. Cuando estoy a punto de ayudar a un necesitado, nuevamente, se aparece esta ley. Cuando estoy gozando de un momento de adoración, se presenta esta ley. Aún en mis mejores momentos, se presenta esta ley. Uno de mis mejores momentos en mi vida cristiana creo que fue cuando pasaba por la preparatoria. Fue un tiempo muy hermoso porque teníamos un grupo de jóvenes que estábamos listos para hablar de hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Cristo a cualquier que escuchara, incluso en los descansos de la prepa reunía a un grupo y teníamos un estudio bíblico casi todos los días. También teníamos una reunión los sábados y hablábamos de Cristo a nuestros compañeros. Tenía mi grupo de discípulos. Estaba muy animado y en un momento espiritual muy alto, pero llegó el tiempo de los exámenes y por alguna razón no me preparé lo suficiente para él. Examen ordinario de gramática. En la desesperación, se me ocurrió que existía vieja técnica para estos casos, probada por muchos, para pasar ese examen. Así que preparé como una hoja tamaño carta como mi acordeón y como era experto en estas cosas me senté en la primera fila a la hora del examen. Entonces, comenzó el nerviosismo porque no sabía algunas de las respuestas y comencé a consultar la guía y me descubrieron haciendo trampa en el examen. Y allá está Wilbur delante de todo el salón a quien le ha testificado de Cristo todo el año, en su mejor momento espiritual, le están quitando su examen y reprobándolo por haber hecho trampa. En tu mejor momento, el pecado asoma la cabeza. Entonces, esto nos debe alertar porque ataca aún en los mejores momentos. Si fuera el caso que estás alejado de Dios, estás caminando en tus propios deseos, siguiendo el deseo de tu corazón bueno, espera que el pecado te esté controlando. Pero aun cuando estás más cerca de Dios, en una íntima comunión con Él y estás ministrando, hay que tener cuidado, porque el pecado incluso en esos momentos se presenta como una ley demandando de ti, obediencia, demandando de ti, lealtad. Quiere destruir tu vida. Pablo nos dice una tercera cosa acerca del pecado haciéndolo aún más claramente nuestro problema. Número 1. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo nos dice que el mal está adentro. Es decir, que no es algo que esté en el ambiente, o que es la culpa de los demás, sino que es algo que viene del interior, de mí mismo. Que lo tengo 24 horas al día, que lo cargo cada día de mi vida. Halló esta ley, que el mal está en mí. Una cosa es hablar de una enfermedad mortal en lo abstracto. Hablar de esta u otra enfermedad, hablar de otras personas que tuvieron la enfermedad y que murieron de esa enfermedad. Pero otra cosa es, cuando el doctor viene y te dice, señor, señora, joven, usted tiene esta enfermedad mortal. Hermanos, la Biblia nos dice hoy que el problema número 1 de la humanidad no es algo abstracto, sino algo muy concreto y que está dentro de nosotros. Que está latente aún en tus mejores momentos, que puede asaltarte en cualquier circunstancia. Aparentemente inofensiva, el pecado está en mí. No es ninguna sorpresa. Entonces, dado este contexto, la exclamación que hace el apóstol en el versículo 24. Miserable hombre de mí, porque ¿qué protección tengo entonces? ¿Qué garantía tengo entonces? Pobre de mí, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme?
Pero qué hermosas son las palabras que siguen en el versículo 25. Gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Son palabras que no nos dejan en desesperanza sino nos dan la solución que Dios dio a nuestro más grande problema. Dios dio la solución a nuestro problema más grande a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús nos libró del poder del pecado. Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Y nos da, a través del Espíritu Santo, la capacidad de poder vencer el pecado. Dice la Biblia que ya no debe reinar en nosotros el pecado ni tampoco debemos ofrecer nuestros miembros para la injusticia, sino para la justicia. Es decir, que tú y yo, por el poder y la gracia de Cristo, podemos hoy día vencer a nuestro enemigo número 1, aunque sea terco, aunque sea rebelde, aunque sea insistente. El pecado no es algo para tomarse a la ligera. Dios no lo toma a la ligera, tan es así que la solución que le dio fue muy, pero muy seria, fue la vida de su propio Hijo. Por eso, por la obra de Cristo que nos hace, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Librera del poder y la autoridad del pecado. Debemos luchar con toda diligencia contra él mientras estemos en esta tierra. Te sugiero algunas actitudes y acciones que muestran que luchamos con seriedad contra el pecado. Como nuestro más grande problema. Fijémonos primero en nuestras vigas, en vez de la paja de los demás. Sospechemos más de nuestros motivos que de los motivos de otros. Asumamos total responsabilidad de nuestras acciones pecaminosas. Busquemos ser corregidos, en vez de tan solo tolerar la corrección. Arrepintámonos y confesemos prontamente nuestros pecados. Celebremos con gratitud la inmensa gracia de Dios en Cristo. El pecado es nuestro más grande problema, pero Dios nos dio en Cristo la más grande solución. Es por su gracia que podemos decir no al pecado. Hay esperanza de cambio perdurable y victoria substancial.